Bien, el día de hoy estamos celebrando el aniversario del puente y según las cuentas son ya 21 años de esta iglesia. Muchos de ustedes saben que esta iglesia se inició con un estudio bíblico para mujeres en inglés, con Lois Skowronski, que luego invitó a su papá a venir a pasar temporadas acá. Su papá, el pastor Bell, es un ministro canadiense bautista, ministro pastor, jubilado, pero que es tipo Arturo, que no entiende qué significa la palabra jubilado, siempre va a estar activo en algo. Y empezó involucrándose con ese estudio de mujeres, dando las lecciones, y luego las mujeres le dicen, oye, pues es que esto está a todo dar, podemos traer a nuestros esposos, podemos traer a nuestros hijos. Y dicen, sí, tráiganlos. Bueno, pero ¿qué tiempo es mejor? Los domingos. Entonces empezaron reuniéndose domingos en la tarde. Elena, no sé tú en qué momento llegaste, pero Elena es la conciencia histórica del puente, es la que más tiempo lleva con nosotros. Y es la que me recuerda todo lo que hacíamos antes y ya no hacemos. Pero fue creciendo la iglesia para mi familia, fue una gran bendición en un tiempo que creo que es la historia de varios de nosotros que estamos acá. En un tiempo de incertidumbre, de pensar que no había un lugar para nosotros, llegamos a esta iglesia y fue de gran bendición para Cornelio y para mí, para nuestros hijos, y ha sido de gran bendición en todo este tiempo. Y estamos viendo, o llegamos, por cierto, la fecha que escogimos, porque no tenemos exacto cuándo fue, es el último domingo de febrero. Es cuando se da el aniversario. Se dieron algunas situaciones este año que decidimos aprovechar este momento para hacerlo. Pero hemos estado estudiando el libro de Romanos y en el libro de Romanos llegamos al capítulo 12, que por cierto, hoy no tenemos pantalla. Entonces, si tienen su Biblia ahí en su teléfono impresa, pueden ir siguiendo. Vamos a ver 3 pasajes el día de hoy. El primero muy breve, porque llegamos a una parte de la epístola a los Romanos donde Pablo ha presentado el Evangelio y ha hecho un trabajo excelente. Bueno, es el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo, ¿no? Pero nos ha hablado de cómo nuestra salvación, nuestra justificación ante Dios viene solamente por la obra de Jesús y por la obra del Espíritu Santo en darnos convicción y darnos la fe necesaria para recibir esa salvación. Y en el capítulo 11 llega un punto donde él exalta a Dios por todo esto, por reconocer la obra, y entonces hace un cambio. Al principio del capítulo 12, él dice que dado que tenemos esta salvación, que Dios es quien es, un Dios tan grande, tan bondadoso, tan magnificente, tan todopoderoso, tan todo lo que Él es, la única respuesta apropiada que podemos tener a Él es entregarnos como sacrificios vivos. Y entonces da una serie, una lista de unas 20 conductas, más o menos, depende cómo las cuenten, en esta parte del capítulo 12, y nos vamos a tomar el tiempo de ir viendo cada una de ellas, no me acuerdo ahorita, pero el tiempo que nos lleve. Vimos la semana pasada el versículo 9, Romanos 12, la semana pasada vimos el versículo 12, el versículo 9, que dice, el amor sea sin hipocresía, hacíamos genuino, aborreciendo lo malo, aplicándonos a lo bueno. Y vemos que nada más esa primera frase, el amor sea genuino, nos llevó a unas consideraciones bien profundas de lo que Dios nos está pidiendo a través de eso. El versículo en el que nos vamos a enfocar el día de hoy es el 10, que dice, sean afectuosos unos con otros con amor fraternal, con honra, dándose preferencia unos a otros. El versículo 9 nos dice que el amor sea genuino. Y hablábamos de eso la vez pasada, ¿no? Que el amor es básicamente buscar intencionalmente el bienestar de la otra persona. Lo cual implica el dejar de pensar en nosotros mismos o dejar de ensimismarnos y tomar en cuenta a la otra persona. De hecho, la semana pasada no tocamos ahí donde dice
aborreciendo lo malo y aplicándose a lo bueno. Eso lo vimos brevemente en el devocional a mitad de semana que sale en nuestras redes. Pero obviamente Pablo, hablando, no tiene ahí una lista, un PowerPoint que va nada más diciendo cosas, sino que va relacionando las ideas. Y en este punto dice: sean afectuosos unos con otros con amor fraternal. Y la palabra fraternal ahí es una de, efectivamente, amor de hermanos. ¿Cuántos americanos? Tenemos un par de americanos acá, o quizá ustedes conozcan que hay una ciudad en Estados Unidos que se llama Filadelfia. Y esa ciudad, el nombre Filadelfia, se refiere al amor fraternal. Es el amor, es distinto en cierta forma al amor que existe en el matrimonio, al amor de Dios, pero es un amor muy real, que se da entre personas que tienen ese lazo fraternal, entre los hermanos. Entonces, me encanta cómo Dios planea las cosas, porque ahora que estamos celebrando que existe esta iglesia, el pasaje que nos toca nos habla de que como hermanos debemos tener ese amor fraternal unos con otros. Y después lo describe. ¿A qué se refiere con ese amor fraternal? Y una de las cosas que veíamos la semana pasada hablando del amor genuino es que el amor genuino no tiene que ver con lo que sintamos. La idea que nos da la sociedad, el mundo, como quieran llamarlo, es que el amor es primeramente un sentimiento y nosotros, en base a ese sentimiento, es como nos relacionamos con otras personas. Y entonces, cuando una persona me cae bien, pues voy a hacer a todo dar con esa persona. Pero cuando se pone la playera de la América, una cosa de esas, y bueno, ese es, perdón Felipe, por cierto, muy buen juego el de ayer. Pero hay veces, como curiosidad, me dio curiosidad de ver cómo es el templo mormón que están construyendo. Bueno, ya lo terminaron, ahí en la 15 de mayo, casi llegando a Plaza San Pedro, y estuvo, creo que hoy es el último día, estuvo abierto para que la gente lo pueda visitar antes de consagrarlo. Una vez que lo consagran, ya no pueden entrar los que no son mormones. Incluso me enteré que te dan una credencial con un código de barras y la tienes que presentar para poder entrar. Pero llegamos y el guía que nos tocó decía: bienvenidos hermanos, y desde ahí ya yo lo sentí como patada en el hígado. Dije, o sea, tú no eres mi hermano. Y sí, luego iban diciendo ciertas cosas y se expresaban de Dios de cierta manera que decía, me caes mal. Pero iba, me le pegué a un grupo de PCS que iba con Kevin Bull, y él al final nos apartó ahí en el mismo estacionamiento de ellos. Nos dijo: vamos a orar por ellos. Ahora, si tú me hubieras dicho: ¿quieres orar por estas personas? Pero en ese momento me di cuenta, o sea, no importa lo que yo sienta por ellos, ¿qué es lo mejor que yo puedo hacer por ellos? Y en ese momento fue orar que el Espíritu Santo les abra los ojos a la verdad del Evangelio. Y así debe ser con nosotros. O sea, no depender de nuestros sentimientos, no mostrarle amor fraternal, especialmente en la iglesia, solamente a los que nos caen bien, sino mostrar amor fraternal a todos nuestros hermanos, a todas nuestras hermanas, a la familia de la fe. Y calificábamos la vez pasada que esto tiene que ser apropiado. ¿Qué significa apropiado? Significa que depende también de las circunstancias. O sea, no con toda persona te vas a llevar de la misma manera, ni le vas a mostrar este afecto fraternal de la misma manera. Por eso debemos vivir en una comunión y en una búsqueda continua de la guía del Espíritu Santo. Que Él sea el que nos vaya guiando y nos vaya indicando cómo debe ser este amor fraternal. Y ahí nos da una indicación. Lo siguiente que dice es con honra. ¿Y eso qué significa? O sea, ¿qué significa que yo los ame a cada uno de ustedes o que les muestre amor fraternal? Con honra. Yo doy una clase en el seminario que se llama Ética Cristiana y que está basada en los 10 mandamientos. Y uno de los que más discutimos o platicamos es el 5.º mandamiento, donde dice: honra a tu padre y a tu madre. Dicen: oye, pero es que si mis papás me piden que haga algo que va en contra de lo que Dios dice, los tengo que obedecer.
pues eso no sería honrarlos. Entonces, no. Ahora, tenemos que asegurarnos de que nuestro corazón está realmente puesto en el lugar correcto para discernir eso. Honrar significa que tú vas a tratar a una persona de acuerdo a donde Dios las tiene y a la relación que te ha dado con ellas. En ese sentido, por ejemplo, cuando yo trato a las personas del puente, bueno, cuando los pastores tratamos a las personas del puente con honra, y ahorita vamos a ver un poco más de esto, significa que los vemos como personas que Dios ha puesto en nuestras vidas, en nuestro ministerio en particular, para su edificación. Y de ahí se deriva todo lo demás. Ahorita vamos a hablar un poco de lo que pasa cuando no se ve de esa manera. Eso significa que cuando yo veo a una persona dentro de la iglesia que está pasando por un tiempo difícil, el honrarle es el buscar qué parte debo yo de jugar en esa necesidad que tiene en ese momento difícil. Y a veces es tan sencillo como darle un abrazo, una palabra de aliento, invitarlos a comer, preguntarle cómo puedo orar por ti. Eso es honrar, porque los estamos reconociendo como hijos, hijas de Dios, hermanos, a los cuales Dios nos ha llamado a amar de esta manera. Y agrega ahí también, después de hablar de hacerlo con honra, dice, dándose preferencia unos a otros, que es el principio del amor. En lugar de pensar en mí primero, voy a pensar en ti primero. Es triste, pero tenemos que hacerlo. Tenemos que calificar este tipo de declaraciones, porque alguna vez ya alguien me preguntó, entonces esto significa que si van a abusar de ti, tú tienes que dejarte. No. Tiene que ser apropiado. Significa que en la medida que Dios me llame, no me está llamando Dios, en la medida que Dios me llame y me muestre, yo voy a participar del bienestar y de la edificación de esa persona. No significa que yo le voy a hacer un daño permitiéndole a esa persona que se comporte de una manera que no debe hacerlo conmigo. ¿Sí se entiende? Entonces, ok. Un ejemplo que tristemente he encontrado varias veces es que mi esposo me maltrata. ¿Qué te golpea? No me golpea, pero me habla con desprecio. Okay. No tiene por qué hablarte así. Y tú debes señalárselo. Y si no te escucha a ti, ven conmigo y vamos a tener una plática. Ese tipo de cosas no hay por qué aceptarlas. O sea, cuando Jesús nos dice que habrá tribulación en nuestra vida, efectivamente. Cuando dice que hemos de sufrir por el Evangelio, también. Pero una situación como esa no significa que estás sufriendo por el Evangelio o que es una tribulación que Dios está trayendo a tu vida. Y ahí también es donde es muy importante la iglesia, porque tenemos que aprender a discernir estas cosas. Y como seres humanos, lo primero que pensamos es lo que yo quiero, lo que yo pienso. Y es bueno tener esa asesoría pastoral de ayudarnos a discernir estas cosas y tomar las decisiones correctas. ¿Okay? Miren qué complejo se vuelve esto. Yo apenas voy en el primer pasaje, en un versículo, pero sí quisiera señalarles dos áreas en las que creo que debemos de tener cuidado en cómo nos relacionamos, en particular, porque aquí está hablando de amor fraternal, está hablando de hermanos, de cómo nos relacionamos con otras personas dentro de la iglesia. ¿Okay? Aplica también a toda relación que tengamos, pero vamos a enfocarnos un poco en lo que sucede en la iglesia. Y miren, oficialmente de pastor, ni tengo esa fecha, pero no tengo tanto, pero he visto suficiente. Tanto como pastor como miembro de la iglesia, he estado en varias iglesias y he visto algunas cosas. Y les digo, hay dos cosas que siento que se dan mucho en las iglesias y que no veo yo que es lo que Dios quiere en cuanto a cómo hemos de tratarnos como hermanos. Para la primera quisiera usar un pasaje del Evangelio según San Mateo, en el capítulo 20, empezando en el versículo 20, nos dice que estaba Jesús con sus discípulos y les está hablando de lo que va a ser su pasión. Y entonces se acerca a Jesús la madre de
¿quiénes eran los hijos de Zebedeo? Juan y Jacobo, o Juan y Santiago. Jacobo y Santiago son el mismo. Se acerca la mamá de ellos y les dice, oye Señor, cuando estés en tu reino, que uno de mis hijos se siente a la derecha y el otro a la izquierda, que eran los lugares de honor. O sea, como buena madre, dice, oye, mis hijos acá son lo máximo, entonces quiero que me prometas de una vez que así va a ser, o sea, que les vas a dar ese lugar de preferencia. Y Jesús les dice, pues eso, primeramente, yo no tengo la autoridad para decidir eso. Sin meternos mucho, Jesús obedecía al Padre. ¿Ok? Dice, pero ¿están ellos dispuestos a beber de la copa que yo he de beber? En otras palabras, de pasar por lo que yo voy a pasar. Y ellos dicen, sí, sí podemos. Y dice, bueno, ok, pues lo van a pasar. Y sí lo pasaron. Pero ahí vemos que los otros 10 responden como responderíamos cualquiera de nosotros. ¿Ay, ya viste esos? Se creen la gran cosa. Y mira, además su mamita es la que tiene que ir a decirle a Jesús. Y a ver, ¿cómo de que ellos van a tener esos lugares de honor y nosotros? Si nosotros también hemos sido parte de todo esto. Y es cuando Jesús dice que los llama junto a él, a los 12, y les dice en el versículo 25, ustedes saben que los gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos y que los grandes ejercen autoridad sobre ellos. No ha de ser así entre ustedes, sino que el que entre ustedes quiera llegar a ser grande será su servidor, y el que entre ustedes quiera ser el primero será su siervo. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y algo que con mucha tristeza he visto en iglesias, no en todas y no tanto, pero sí lo he visto, es que tenemos una idea de que en la iglesia se debe establecer una cierta jerarquía. Nunca es oficial, nunca hay ahí un diagrama de cómo están. Y ver dónde vas a entrar de esa jerarquía para congraciarte con los de arriba y para ver cómo los de abajo pueden hacer lo que tú piensas que deben hacer. Y nos encanta tener esos títulos que, como decíamos ahorita con Arturo, a veces nos causan más problemas que ayudarnos a lo que Dios nos está llamando. Y hablamos a veces de nuestro llamado y de nuestro ministerio y lo que yo voy a hacer por Dios, pero para eso necesito que todos ustedes hagan lo que yo les voy a decir. Y ahora vemos, hay una pregunta que yo le he hecho a Salud, sobre todo en el seminario, que dicen, es que Dios me está llamando a un ministerio, vamos a decir, de ayuda a los huérfanos. Pero, ¿sabes qué? Yo conozco 2, 3 ministerios que se dedican a eso, tú puedes unirte a uno de esos. No, es que yo quiero tener mi ministerio. Aquí a veces me meto en problemas, pero me llama mucho la atención cuando las personas le ponen su nombre al ministerio. Ministerios Carlos Miranda. Y ven, es algo natural, lo estamos viendo aquí con los apóstoles. Ese buscar un reconocimiento, un sentido de que yo valgo. Pero el problema es cuando lo buscamos en comparación a otros. Y decir, Dios me va a evaluar más, Dios va a sentirse más orgulloso de mí, en tanto sobre quienes yo tenga autoridad. Y no es necesario tener un ministerio para hacer eso. A veces lo hacemos personalmente. Tenemos un amigo, un compañero, un pariente, y nos creemos que como ya llevamos más tiempo en el Evangelio, en el conocimiento de Dios, yo te voy a discipular. Y entonces empiezas a decirle, ok, para mañana tienes que hacer esto y esto y esto. Y mira, eso que hiciste estuvo mal, y no, ahora no le vas a decir reza 10 Aves Marías, porque quizá le digas haz 100 sentadillas, no sé. Pero esa idea de tener una cierta autoridad o control sobre otros es una tentación muy natural y muy fuerte que tenemos los seres humanos. Y debemos nosotros de cuidarnos de eso, del buscar ser más de lo que Dios nos está pidiendo ser. Y aquí Jesús es muy claro. ¿Quieres ser grande? Eso está bien. El pastor Bell tenía la teoría, no estoy totalmente de acuerdo, pero tenía la teoría de que una de las razones por las cuales Jesús escoge a estos 12 es porque eran ambiciosos, porque querían ver algo en sus vidas. Está bien eso, pero hay que saber
modificarlo o implementarlo apropiadamente y no enseñorearse. ¿Qué significa eso? Cuando crees que tienes una autoridad más allá de la que Dios te ha dado. Aquí le estoy hablando en particular a esposos, a padres. Dios nos da autoridad sobre nuestro cónyuge, sobre nuestros hijos. Pero hay que tener cuidado de entender a qué se refiere esa autoridad. Con los hijos, conforme van creciendo, esa autoridad disminuye, cambia y llega un momento en que cesa de existir. Donde un padre ya no le puede decir al hijo, tienes que hacer esto. O lo haces porque yo te lo mando y yo soy tu padre. Yo tuve una bronca bien fuerte con mi hijo cuando me anunció que ya no iba a terminar la universidad. Le faltaba un semestre y un poquito. Y para mí el título universitario era así como lo máximo. Y sí, lo amenacé, lo soborné, lo regañé, de todo. Pero gracias a Dios, él se mantuvo firme. Y ahora tiene una buena vida. No tiene un título universitario, pero está bien. Y yo le doy gracias a Dios. Porque es el mayor, por cierto. Los que son hermanos menores, denle muchas gracias a su hermano mayor, porque con él es con el que probamos estas cosas, la regamos y aprendemos. Ya cuando llegan los otros, ya haz lo que quieras. Pero sí, esa fue una manera en que yo aprendí que mi papel como padre que manda ya terminó. Puedo darle el consejo, puedo decirle lo que yo pienso, pero tener esa expectativa de que él tiene que hacer lo que yo pienso porque yo soy su padre, eso se acabó. Y tenemos que entender eso. En la iglesia, algunos de ustedes me han comentado que en los grupos en los que estuvieron había un sentido muy fuerte de la autoridad del pastor. Yo ya le busqué en la Biblia. Hay un pasaje que habla de obedecer a sus pastores. Lo dice porque ellos cuidan de ustedes. En lo demás, la labor que tenemos, y sé que Gerardo y yo coincidimos en esto, con Arturo también, es nosotros somos guías, somos pastores. Nosotros nos basamos en la autoridad de la Escritura. Y lo mejor que podemos hacer por cada uno de ustedes es mostrarles lo que Dios dice en la Escritura. Si ustedes quieren obedecer a Dios o no, eso ya es entre ustedes. Yo no los puedo obligar, es más, no quiero obligar, porque además yo soy falible. Yo no me la sé de todas. Yo puedo estar equivocado en lo que yo les enseño. Y por eso es muy importante que también ustedes estudien su Biblia y sepan lo que dice. No se confíen nada más de que porque desde el frente se dice algo ya es verdad. Hay que estar analizándolo todo. Y yo no tengo ese tipo de autoridad sobre ustedes. Yo no puedo decirles qué hacer con su dinero, no puedo decirles qué hacer con su tiempo, no puedo decirles qué hacer con sus vacaciones, qué hacer con sus propiedades. Yo no les voy a decir. No tengo esa autoridad. Yo le voy a responder a Dios sobre si yo les presenté lo que Él dice en su palabra de manera correcta. Si yo los animé a someterse a la autoridad de Dios, no a la mía, no a la de Gerardo. El segundo punto que me gustaría señalarles, otro donde veo mucho dolor en las iglesias por esto. Y nuevamente está basado en otro de los mandamientos, en el 9º mandamiento. En la versión que tenemos en Éxodo 20, por cierto, dato interesante, en el Antiguo Testamento tenemos 2 partes donde se mencionan los 10 mandamientos. Si tienen curiosidad, platíquenlo conmigo, les digo por qué. Es lo mismo, un poco diferente. Pero tiene la razón. Aquí estoy leyendo de Éxodo 20 y el 9º mandamiento en Éxodo 20:16 dice: no darás falso testimonio contra tu prójimo. La mayoría de nosotros nos enseñaron que este mandamiento dice no mentirás, pero no es eso lo que dice. O sea, ciertamente Dios odia la mentira y habla muy fuerte en contra de la mentira, habla muy fuerte en cuanto a que tenemos que ser verdaderos. Pero aquí lo que nos está pidiendo es que no demos falso testimonio contra tu prójimo. No sé si existe una versión de lenguaje actual que diga, o sea, una buena traducción hoy en día sería, no chismes. Y miren, se los digo en serio. En la clase, no fue en la clase, fue una persona que me preguntó que cómo trataba yo
cuando hay pecado sexual en la iglesia. Fíjense, mira, dependiendo de quién está afectado y cómo se dio, y de si hay arrepentimiento, claro que es parte de mi ministerio, claro que las personas pueden estar en la iglesia. O sea, si yo me pongo a decir, tú puedes entrar, tú no puedes entrar, de acuerdo, si tienes pecado en tu vida, no, aquí no habría nadie, aquí no estaría yo. Todos traemos una carga de lucha contra el pecado, cada uno de nosotros tenemos una situación con la que estamos batallando. Entonces no me voy a poner a estar así. Pero no sé si echar la culpa al Espíritu Santo, pero en ese momento le dije a esta persona, ¿sabes qué me preocupa más? El chisme. Para mí que hace más daño en la iglesia el chisme que los pecados sexuales. No estoy diciendo que están bien, y sí causan daño, pero el chisme. Y las veces que se me acercan y, oye Carlos, que ya supiste, espérate. Eso que me está diciendo, ¿sabes qué es cierto? Es que a mí me dijeron, ok, pero tú no estabas. Tú no lo viste, tú no me lo puedes asegurar. No, pero es que la persona que me lo dijo, ¿sabes qué? Que no. O sea, te agradezco tu interés en pensar que yo necesito saber esto para algo, pero antes de decírmelo, asegúrate de que es la verdad. Hay un meme por ahí que dice, ¿no? Esto que me vas a contar, primeramente, ¿es cierto? ¿Va a ayudar a alguien? Creo que dice, ¿puedo yo hacer algo al respecto? Si no se cumple con eso, no me lo digas. Y ahora con las redes sociales, es terrible esto. Si también en una ocasión preguntaban, oye, es que en tal iglesia se está, ¿sabes qué? Ni sabía yo que existía esa iglesia, no conozco al pastor, y apenas si puedo con la gente de mi iglesia, que no voy a andar yo metiendo en lo que está haciendo otra iglesia. ¿Sí? Ellos le van a responder a Dios, a mí me dio este grupo. Y le digo, ya, duras penas puedo con ustedes. ¿Qué me voy a andar preocupando de lo que hace otra iglesia? De lo que hace otro grupo de cristianos. Y en el mejor de los casos, oremos por ellos, eso sí lo podemos hacer. Pero esa idea que tenemos a veces de andar contando cosas de otras personas y pensamos que hay una justificación para eso, no, y ahí es donde tenemos que analizar nuestro corazón. ¿Por qué quiero contar eso? Y nuevamente creo que tiene que ver con nuestro mismo orgullo. Te lo estoy contando porque veas que yo soy mejor que aquella persona. O que yo tengo el discernimiento para juzgar lo que esta persona hizo o dijo. Y nuevamente, yo me pregunta es, bueno, primeramente, ¿sabes si es cierto? Y segundo, ¿qué podemos hacer al respecto? Ok, estás muy preocupado por esta persona, ora por ella. No andes buscando que alguien haga algo, sobre todo si no sabes si en realidad hay eso. Pero para mí esa es mi preocupación más grande en las iglesias. Una de las situaciones más difíciles que tuve es, en cierta ocasión, mi papá ya tenía 5 años de muerto, y una persona se me acercó y me dijo, oye, es que sí sabes que tu papá tal cosa. Y digo, ¿para qué me estás contando? Para que sepas. ¿Para que sepa qué? Pues para que sepas cómo era tu papá. Digo, mira, yo tengo recuerdos muy bonitos de mi papá. ¿Para qué me quieres echar a perder eso? O sea, ni me ayuda a mí, ni ayuda a mi papá, y a ti tampoco te ayuda. Entonces mejor no me digas nada. Igual me lo dijo porque ya es donde te das cuenta, o sea, me lo estás diciendo porque tú de alguna manera tienes un placer perverso en andar haciendo ver mal a otra persona. Entonces, este amor fraternal, dando honra, pensando en otros antes que nosotros mismos, tiene que ver con cómo nosotros podemos edificar a la otra persona. Esa debe ser nuestra motivación. Yo tengo que pensar cómo puedo yo ayudar a esta persona a llegar a ser quien Dios la creó para ser. ¿Cuál es mi papel en la vida de esta persona? Porque además Dios va a cumplir sus propósitos con nosotros y sin nosotros. O sea, no piensen que sin mí Dios no lo va a poder hacer. Para nada. Pero sí, y tenemos que pedirle al Espíritu Santo mucho discernimiento. Y a veces sí escuchamos cosas y nos preocupan y decimos, mira, si ustedes quieren acercarse y decir, oye, pastor, es que escuché esto y no sé qué hacer. Eso es diferente. Ahí me estás pidiendo ayuda y yo con todo gusto te la voy a proporcionar. Y hace tiempo, para que sepan, a
adopté la postura. Cuando alguien viene y me dice, oye, es que fulano de tal hizo tal cosa, digo, espérate, déjame ir a hablar con él. Déjame escuchar su versión. Y hasta tenemos un dicho, ¿no? Toda historia tiene dos lados. Y sí, la gran mayoría de las veces no es que haya habido la situación que uno presenta o el otro presenta, es que no la entendieron, no se comunicaron. Y yo debo buscar cómo honrar a la otra persona. O sea, en esa situación de vida en la que se encuentra, y en particular en la relación que Dios nos ha dado, ¿cómo puedo yo honrar a esta persona? Reconocerla como hijo, como hija de Dios y edificarla, ayudarla a crecer. Vamos a pedirle a Dios que nos guíe en esto, porque si es bien fuerte. Digo, si llevamos 2 versículos de los 20 que vamos a ver, va a estar bueno. Padre, te agradecemos tanto, de que tú sabes exactamente lo que hay en nuestros corazones, sabes exactamente de lo que somos capaces, de lo que nos mueve, nos motiva, y nos has dado a tu Espíritu Santo. Jesús dice que la labor del Espíritu Santo es darnos, entre otras cosas, es darnos convicción de pecado. Guarda nuestros corazones, guarda nuestra motivación, que cuando nosotros pensemos en cómo hemos de relacionarnos a otra persona, y en particular a tus hijos, a los miembros de la iglesia, lo hagamos buscando honrarlos, pensando en ellos antes que nosotros mismos, y que de esta manera tú seas glorificado y la gente sepa que somos tus discípulos por el amor que nos tenemos los unos a los otros, para gloria de nuestro Señor Jesucristo. Amén.